Bueno, vamos a entrar a la palabra en esta hora. Siempre la Biblia nos da una norma de vida, una norma y una conducta de vida cristiana. Y el Señor cada día nos va enseñando a vivir la vida nueva, la vida cristiana, como debemos de vivirla en Dios. En Romanos 7:24 hay una declaración fuerte del apóstol Pablo que habla y dice así: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego el 25 da la respuesta: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. O sea, ¿quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y él mismo se responde, o la palabra nos responde: gracias a Dios, porque la respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Esta semana platicaba con una persona y me decía: es que yo no puedo cambiar. Yo no puedo cambiar. Lo he intentado y yo tengo un problema, tengo un vicio. Me gusta la cerveza. No soy un alcohólico, pero el sábado, cuando yo ya termino de trabajar, pues me dan ganas. Me dan ganas de tomar una cerveza o dos y nada más. Yo le decía: es que lo que ha sucedido o lo que está sucediendo contigo, porque eso le ha traído una serie de problemas incalculables, a punto de divorciarse de su matrimonio. Entonces le dije: mira, yo voy a ir al punto, lo que tú necesitas en tu vida. Tú necesitas que Jesús sea tu Señor. Tú necesitas que le entregues a Jesús realmente tu señorío, porque tú estás gobernando tu vida y tú piensas que en tus fuerzas vas a cambiar, y no es así. Por eso no cambias, porque tú piensas que vas a dominar el vicio, que te vas a dominar y quizás una semana, 2 semanas o 3 semanas o un mes o 2 meses, pero después vuelves otra vez. ¿Sabes por qué le digo? Porque Jesús no es tu Señor. Pero si tú permites que Jesús sea el Señor de tu vida y tú te rindes a la autoridad de Jesús, Jesús tiene el poder para liberarte de ese vicio. Y si tú le entregas tu vida realmente a Jesús y dices: ya no voy a estar jugando, voy a entregarme a Jesús realmente, entonces tu vida va a ser diferente. Entonces tú vas a sentir la verdadera libertad. Tú vas a poder entender cuál es tu posición y cuál es la posición de Dios en ti. Y cuando eso sucede, entonces tu vida va a comenzar a tomar orden. Y tú vas a tomar tu lugar, tu esposa tu lugar y tus hijos su lugar. Y entonces el Señor pone orden en nuestra vida. Pero lo primero que tienes que hacer es dejar que Jesús sea tu Señor. Dejar que Jesús sea la autoridad en ti. Y se quedaba pensando esta persona. Decía: bueno, lo voy a intentar. No es que tú lo intentes. Es Dios que lo hace en ti si tú se lo permites. Y esa es la verdad. Porque vea lo que dice: ¿quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? El ser humano está ahí dominado por el pecado y la muerte. Solamente Jesucristo en nosotros nos libera de ese estilo de vida, nos libera de esa posición. Por eso dice: gracias a Dios. Tenemos que darle gracias a Dios que nos da la respuesta a través de Jesucristo, nuestro Señor. Por eso tenemos que declarar quién es el Señor en nuestra vida. Tenemos que declararlo: Jesucristo es mi Señor. Jesucristo es el Señor de mi vida.
Porque solamente Él puede hacer eso, como lo ha hecho en cada uno de nosotros. Porque la vida sin Cristo es un desastre, es un desequilibrio, es un rompimiento de cosas, de conductas. Por eso cuando estamos en Cristo, cuando estamos en Dios, lo que el Señor ha comenzado a hacer es enseñarnos a vivir la vida cristiana. Tenemos una vida nueva y tenemos que aprender a vivirla como Jesús lo mostró aquí en su palabra. Una ocasión, un cristiano chino, usted sabe que China tiene muchas ideologías o religiones por sectores. Y dijo este cristiano chino: recorrí el camino de la vida. Y él lo manifestó así, y como que caí en una gran zanja. La zanja estaba llena de depresión, de desaliento y de pecado. Así era la vida de esta persona. Y dice él, mientras estaba en la zanja, Mohamed llegó y me dijo: es tu culpa de que estés en esa zanja. Ofendiste a Dios y es el justo castigo por lo que tú hiciste. Y luego dice, y luego llegó Marx, vino y me dijo: estás en la zanja debido a la guerra de clases sociales. Debes rebelarte. Y él dice, y después de que el gobierno cambió, yo todavía seguía en mi zanja de desaliento, de pecado y depresión. Entonces vino Buda y me dijo: tú no estás realmente en esa zanja, solo piensas que estás ahí. Todo es una ilusión de la mente, ten paz. Y luego vino Confucio, dijo, y me dijo: estos son los 10 pasos para el autologro con los cuales tú puedes salir de tu zanja. Si luchas fielmente, saldrás. Pero él dice, pero aun cuando yo luchaba y me esforzaba, no podía salir de la zanja del pecado, de la zanja del desaliento y de la zanja de la depresión. Dice, porque era muy, muy profunda y cada vez me iba hundiendo más y me hundía más. Pero dice él, pero un día vino Jesús, un día Jesucristo vino y me vio en la zanja. Y sin decir nada, ni una palabra, se quitó su manto, bajó a la zanja y estuvo conmigo. Luego me levantó con sus brazos y me sacó de la zanja. Y desde entonces mi vida cambió. Y él se unía a esta declaración del apóstol. Gracias a Dios por medio de Jesucristo que nos da la victoria. Porque Jesús hace en nosotros lo que nosotros no podíamos hacer por nuestra propia fuerza. Jesús hace por usted, hace en mí lo que yo no podía hacer por mí mismo. Jesús hizo todo por ti, ha hecho todo por ti. Lo que tú no podías hacer, Él ya lo hizo para darte la victoria. Por eso dice la palabra que ahora somos más que victoriosos por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Dígale que está a su lado, tú eres un victorioso, eres una victoriosa, porque Jesús lo hizo por ti. Por eso, si tú quieres sanar en tu vida, si tú realmente quieres salir de esa zanja de pecado, o de esa zanja depresiva, o de esa zanja de vicios, lo que se tiene que hacer es creer que Cristo puede hacerlo. Es lo que tenemos que hacer. Y yo les aseguro que cada uno de nosotros somos un testimonio de eso. Creímos que Jesús lo podía hacer. Creímos que Jesús lo podía hacer. ¿Y qué pasó? Él lo hizo. ¿Verdad que sí? Quizás al momento como que creíamos poco.
Creíamos un 10% quizás de la palabra, creíamos un 15%, pero conforme vamos creciendo en la vida cristiana, nuestra fe va creciendo, nuestras convicciones van creciendo y entonces vamos creyendo más. La fe va aumentando, nuestra credibilidad en Dios va aumentando y eso produce en nosotros entonces una fe que es progresiva, una fe que va avanzando. Un estilo de vida que va cambiando. Pero todo comienza con creer que Cristo puede cambiar. Por eso dice la palabra: ¿quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? No hay nadie más que lo pueda hacer sino solo Jesucristo nuestro Señor. Por eso la respuesta al problema de una persona, la respuesta al problema de quién va a ser el Señor de tu vida, quién es el que va a gobernar en ti, quién es el que va a decir la última palabra, tú o Jesucristo. ¿Quién es el que es el Señor en ti, tú mismo o Jesucristo? Porque eso define si tú vas a vivir en victoria o vas a vivir en derrota. Cuando tú estás siendo dominado por Jesús, cuando Él está en ti y comienza a ejercer su poder en ti, entonces tú puedes dominar cualquier circunstancia en este mundo. Llámese pecado, llámese vicio o lo que sea. El Señor, el Espíritu Santo, la palabra de Dios nos empodera, nos da poder y nos da autoridad para ser libres y vivir en su victoria. Dice Hechos 1:8, pero recibirán poder, dice. Recibirán poder. ¿Sí? La palabra de Dios para ti es poder, es autoridad. ¿Para qué? Para que tú seas libre de toda esa zanja de maldad que el mundo pone a las personas. Por eso la conclusión es que Dios tiene el poder que a ti y a mí nos falta. En Dios está el poder, en Dios está la autoridad que tú por tu propia cuenta no podrás obtener. Y solamente en Él puedes encontrar esa ayuda para vencer cualquier circunstancia en tu vida. Por eso la pregunta es esta: ¿quién es el Señor en tu vida? ¿Qué significa para ti que Dios sea el Señor de tu vida? Esa es la verdadera pregunta que tenemos que hacernos. ¿Realmente tengo a Jesús como el Señor en mi vida? ¿Él es el Señor en mi ser? ¿O todavía hay cosas que yo decido, todavía hay cosas que yo, por mi propia decisión, hago o la ejerzo? Porque nuestra vida tiene que estar centrada en esta verdad: que Jesús sea el Señor en nuestra vida. Jesús lo hizo por ti. Él lo hizo en ti. Lo que tú no podías hacer por ti mismo, entonces solamente confía en Él. Confía en Él, que Él es demasiado grande para que tú puedas manejar cualquier cosa en esta tierra. Por eso hoy nosotros podemos salir y vivir una vida diferente. La vida en Cristo, la vida que Jesús nos enseña cuando Él es el Señor en nosotros. Vea lo que dice Primera de Pedro 4:12. Queridos hermanos en Cristo, dice, no se sorprendan si tienen que afrontar problemas que pongan a prueba su confianza en Dios. Eso no es nada extraño. Esto quiere decir que cuando nosotros estamos en la vida cristiana, va a haber problemas.
Pero vea esto, los problemas o las cosas que suceden nos obligan a depender de Dios. ¿Alguien lo ha experimentado? Las cosas o problemas, como usted le llame, eso nos obliga a depender de Dios. Jesús nos anunció que no tendríamos una vida libre de problemas. O sea, las cosas, las circunstancias no se van a acabar. Todos en algún momento tenemos dolor o sufrimiento. Nadie escapa de eso. Nadie va a salir de esta vida sin un sufrimiento o un quebrantamiento. Y aquí el apóstol Pedro nos asegura que los problemas, en pocas palabras, son normales. Dígale que está a su lado, son normales. Dígale, es normal que tú tengas problemas. Es normal. Por eso dice, queridos hermanos en Cristo. Ahí está la diferencia. Hermanos en Cristo. Dice, no se sorprendan si tienen que afrontar problemas que pongan a prueba su confianza en Dios. Eso es lo que hacen las cosas en nuestra vida. O sea que el Señor va a usar o usa los conflictos para que usted y yo nos acerquemos a Él. Porque a veces sucede que cuando no pasa nada, que todo está tranquilo en nuestra vida, como que no nos dan ganas de orar. Pero cuando hay problemas, cuando la cosa se pone tensa o la enfermedad se presenta o una situación se presenta, como que nos dan ganas de orar. Como que nos dan ganas de acercarnos a Dios. Por eso es que los conflictos nos van a acercar a Dios. Dice el Salmo 34, verso 18, dice que el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón o quebrantamiento de corazón. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Dice, Él rescata a los de espíritu destrozado. Él está cerca de nosotros. Porque mire, yo creo que lo que voy a decir, usted lo ha experimentado. Lo que voy a decir a continuación. Yo he llegado a esta conclusión, que las experiencias más profundas e íntimas de devoción a Dios son cuando los días se ponen oscuros en nuestra vida. No sé si usted lo ha experimentado, pero eso es una gran verdad. Como que los momentos, las experiencias de fe, las experiencias más profundas, más íntimas en nuestra devoción a Dios, probablemente son esas. Cuando los días, cuando la situación está oscura, cuando tu corazón está roto, cuando te sientes abandonado, cuando sientes que no hay nadie a tu alrededor, cuando hay oposición, cuando el dolor es grande, cuando sabes que solamente tu recurso es Dios y nadie más. Cuando ni los doctores te pueden dar una palabra de ánimo, pero Dios tiene una palabra de ánimo, de bendición sobre tu vida. En esos momentos es cuando experimentamos una devoción profunda, una experiencia con el Señor. Cuando la cosa está difícil y dices, ¿cómo le voy a hacer para salir de esto? Y tú vas y te arrodillas delante de Dios en tu momento de oración, de búsqueda. Ahí es donde la palabra, ahí es donde la presencia del Señor cobra vida. Se hace un rema en ti, se hace un impulso que te da una experiencia de fe que va a marcar tu vida para siempre.
Y entonces eso nos da una verdad. Eso nos lleva a una verdad, que no estoy solo en esta vida, que aunque no importa que las cosas se pongan difíciles, yo cuento con Dios. Yo cuento con Dios. ¿Cuántos pueden decirlo? Yo cuento con Dios. Vamos, díganlo. Yo cuento con Dios ante cualquier circunstancia, dificultad. Y entonces, en esa experiencia de fe, queda marcada en mi vida. Y luego cuando tú ves, cuando tú observas cómo Dios se mueve, cómo Dios de donde no se podía hacer nada, Él hace algo, tu fe se fortalece. Y dices, gracias Señor, porque yo sabía que solamente tú podías ayudarme para hacer esto. Cuando tú te das cuenta de eso, esas experiencias quedan marcadas y nadie te puede engañar de decir que Dios no es real. Nadie te puede decir Dios no existe, porque tú lo has experimentado, porque tú lo has vivido en tu propia vida, en tu propio ser. Has tenido una experiencia de fe que ha marcado tu vida. Y entonces eso nos impulsa para vivir la vida de fe, para vivir la vida cristiana que Dios tiene en nosotros. Porque mire, en esos tiempos de sufrimiento, ¿sabe lo que aprendemos? Aprendemos a orar. Si usted dice, yo no sé orar, agárrese, porque va a venir un sufrimiento para su vida. Porque en los tiempos de sufrimiento aprendemos a orar. ¿Sabe por qué? Porque del corazón nuestro comienzan a fluir oraciones auténticas y honestas. Pero eso sucede cuando estamos en medio de un sufrimiento. Porque a veces hacemos oraciones ligeras, oraciones muy ligeras. No es lo mismo orar cuando tú tienes un plato de comida en tu mesa que cuando está el plato solo en tu mesa. ¿Verdad que no es lo mismo? No es lo mismo orar en una abundancia que en una escasez. No es lo mismo orar cuando tú estás sano que cuando estás enfermo. No es lo mismo. No es lo mismo orar cuando el diagnóstico te dice es un cáncer o es esto, es lo otro, que cuando tú estás sano, dices yo no tengo nada. Cuando no pasa nada, cuando no hay un diagnóstico, a veces hacemos oraciones muy ligeras. Pero cuando estamos ahí, en el sufrimiento, aprendemos a orar. Porque el corazón comienza a fluir una oración auténtica, una oración honesta. Porque cuando estamos afligidos, lo que sucede es que no tenemos tiempo, no tenemos energía para oraciones frívolas. Nuestra oración es de verdad. Nuestra oración es con una fe de alcanzar eso por lo que estamos pasando. Alguien dijo esto: cuando la vida nos sonríe, podemos saber acerca de Jesús, podemos imitarlo, podemos citarlo, podemos hablar sobre Él. Pero dice, pero en el sufrimiento conocemos a Jesús. Es diferente. Cuando hay una situación difícil, entonces conocemos a Jesús personalmente. Por eso, mire, los momentos de sufrimiento nos permiten entonces aprender cosas de Dios que no van a ser aprendidas de otra manera. Solamente en esos momentos. Cuando usted está pasando una crisis en su matrimonio, una crisis con sus hijos, una crisis con un hijo que se rebeló o cosas así, usted va a aprender ahí, en esos tiempos, va a aprender cosas que de otra manera no podría aprender. Porque usted va a ver a Dios moverse ahí.
Usted va a ver a Dios moverse en ese hijo pródigo que se fue. Pero que usted va a estar ahí cada mañana como el padre en la parábola, esperando que el hijo pródigo regrese o la hija pródiga regrese. Pero esos tiempos, esos momentos, no los podría aprender de otra manera si no pasara por esa experiencia. Por eso todo en la vida tiene un porqué cuando estamos en Dios. Por ejemplo, si lo vemos en la Biblia, Dios podría haber mantenido libre de la prisión a José. Él lo pudo haber mantenido libre, pero no lo hizo. Dios pudo haber impedido que pusieran a Daniel en el pozo de los leones, pero sin embargo lo permitió. El Señor pudo haber librado a Jeremías de ser arrojado en esa cisterna, ¿verdad? Que tenía mucho lodo, pero no lo hizo, lo dejó que lo metiera. El Señor pudo, en el Nuevo Testamento, pudo haber prevenido los naufragios del apóstol Pablo, pero no lo hizo. Pasó por eso. Por eso en nuestra vida vamos a pasar por cosas. Dios dejó que esas pruebas sucedieran. Dios permitió eso y como resultado, cada una de esas personas, ¿qué pasó con Daniel? ¿Qué pasó con Jeremías? ¿Qué pasó con José? ¿Qué pasó con Pablo? Todos ellos tuvieron una experiencia, un resultado. ¿De qué? De conocer más a Dios, de acercamiento más al Padre, de entender más a Dios en su vida. Por eso la vida cristiana se trata de eso, de conocer a Dios, de un acercamiento. Y las cosas difíciles hacen eso, hacen que nos acerquemos a Dios. Las situaciones, problemas nos obligan a mirar a Dios. Las cosas hacen que dependamos de Dios en lugar que dependamos de nosotros mismos. Usted llega al punto donde dice: Señor, yo no puedo hacer esto si tú no haces un milagro. Llegamos al punto: Señor, solamente tú puedes hacer algo. Yo no puedo hacer algo aquí. Y esa situación nos está obligando a creerle a Dios por un milagro. Y cuando vemos el milagro, entonces nos alegramos y decimos: sí, Señor, tú tienes poder para hacerlo. De eso se trata la vida en Dios, de conocer a Dios de esta manera. En 2 de Corintios 1:9 está narrando ahí el apóstol Pablo y dice: de hecho, esperábamos morir, pero como resultado, dice, dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar ¿en quién? En Dios, quien resucita a los muertos, dice. Por eso la vida espiritual en Cristo se trata de eso, de depender de Dios. Por eso usted manténgase firme creyendo en Dios por ese milagro que usted está orando, por esa situación que te está obligando a buscarlo a Él más. Esa situación que te está haciendo que todas las mañanas te levantes y clames una oración desde lo profundo de tu corazón. Y que le digas: Señor, haz un milagro en esto. Estoy esperando un milagro aquí. Estoy esperando ver tu mano poderosa en esta situación. Eso nos hace entonces depender absolutamente de Él. Hay una frase que dice: nunca sabrás que Dios es todo lo que necesitas hasta que Dios sea todo lo que tengas. Apúntela, grábsela.
Nunca sabrás que Dios es todo lo que necesitas hasta que Dios sea todo lo que tengas. Porque es una realidad. Es una realidad. Por eso las situaciones nos obligan a depender de Dios. Piensa en este momento, ¿qué situación está usted enfrentando hoy? Pero vea cómo eso te hace voltear, te hace confiar en el Señor, te hace esperar por ese milagro que se aproxima, por ese milagro que día con día está más cerca de su cumplimiento. Porque Dios nunca llega tarde, Él siempre llega a tiempo a nuestra vida. Y si tú estás esperando el milagro va a llegar, va a llegar, va a llegar. El Salmo 40, verso 17 dice: Señor, ten compasión de mí. Aunque sea tan solo un hombre pobre e indefenso, Dios mío, tú eres quien me ayuda y me salva. No llegues demasiado tarde, le dice. Es que Dios se alegra en nosotros. Hay personas que están temerosas de confiar sus vidas a Jesús, porque piensan que eso significa que el Señor los va a limitar. No sé si le han comentado, pero eso sucede mucho. Piensan que Dios o la religión, o como lo llamen, va a restringir su estilo de vida. Ese es el concepto de mucha gente, que el Señor va a restringir su estilo de vida, y piensan que su vida será reducida con muchas reglas y restricciones. Ese es el concepto que mucha gente por el cual no quiere acercarse o no quiere rendirse a Jesús. Pero la realidad es otra. Cuando Cristo viene a la vida, ocurre exactamente lo opuesto, lo contrario. En lugar de que tu vida sea así como tú piensas, restringida, en lugar de eso, la vida de Dios en ti te hace vivir mejor. ¿O no es así? Claro que sí. Te hace disfrutar mejor los momentos, te hace disfrutar lo mejor que Él tiene y que lo que Él te está dando. Porque Él te hace una persona más completa. Él te hace un hombre, una mujer capaz de experimentar la vida a la que tú fuiste diseñado. Eso es lo que sucede. Cuando nosotros estamos en Dios, Dios no nos va a poner reglas y restricciones. Y es que alguien dice por ahí: no, es que si yo voy a tu iglesia voy a tener que dejar de hacer esto, lo otro, aquello. Y piensa que su vida se va a amargar y que la vida... Pero no es así. Es todo lo contrario. Nos hacemos libres. Porque en Cristo tú vas a vivir la vida a la cual fuiste diseñado en Dios. Y sin Cristo tú vas a vivir la vida que el mundo o el pecado te ponga para vivir. Y si el pecado llegó a tu vida y te atrapó en las drogas o en el alcoholismo, esa será tu vida marcada por eso, o por el odio, o por la maldad. Pero en Cristo nuestra vida está diseñada para realizar el propósito divino que Dios desde un principio diseñó para cada uno de nosotros. ¿Cuánto le dan gracias por eso? Diga conmigo: vamos, dale fuerte el aplauso al Señor. Y diga conmigo esto: estoy caminando. Otra vez, estoy caminando en mi destino profético, marcado por el Padre en la eternidad. Porque es lo que estamos haciendo.
caminando en nuestro destino profético. Lo que el Señor hace es que Él expande nuestros horizontes. Él te da la habilidad de ver cosas que nunca habías visto. Cuando tú estás en Cristo, cuando tu vida la estás viviendo en Dios, Él te hace ver cosas que no habías visto. Porque cuando estás en el pecado, en la maldad, solamente ves eso, pecado y maldad. Pero en Cristo no es así. Alguien pudiera estar viviendo una vida buena, que diría, no, pues yo tengo una vida buena, estable, pero sabes que Dios quiere ofrecerte una vida mejor que eso. En el Salmo 18, verso 19, dice la palabra: me sacó a un amplio espacio, me libró porque se agradó de mí. Me sacó a un amplio espacio y me libró porque se agradó de mí. Dígale que está a su lado: tú eres del agrado de Dios. Alégrate por eso, dígale. Quizás para nadie le causas alegría, pero para Dios sí. Amén. Quizás a nadie le causas alegría, pero Dios dice: tú me agradas. Tú me agradas. Y ahí en este salmo hay muchas declaraciones poderosas. Porque Él se agrada de nosotros. Por eso es que Dios expande y te hace vivir la vida diferente, posibilidades para tu vida, para que hagas cosas que antes no pensabas que las podrías hacer. ¿Sabe por qué? Porque dice: Él se deleita en ti. Por eso, ya lo he dicho antes y lo voy a repetir, Él no solamente te ama, Él encuentra gozo en ti. ¿Le das gracias por eso? Dígaselo al que está a su lado para que se le quede grabado. Él, o sea, el Padre, no solamente te ama, recuérdalo, dígale. Él encuentra gozo en ti. Y yo pienso que la única ilustración que se puede dar de esto, de que Él encuentre gozo en nosotros, es como los papás que encuentran gozo en sus hijos cuando están pequeños, cuando usted los cargó ahí en sus brazos de bebés. Los hijos no tienen que hacer nada de especial para que usted lo amara. Simplemente lo ama. Simplemente se deleita en ver a ese bebé, en saber que ahí está su sangre corriendo en sus venas, saber que tiene sus ojos o sus oídos, si están grandes o pequeños, ¿verdad? Se deleita en ver a esa criatura que sabe que es parte de su sangre. Lo ama, se deleita en todo lo que hace. ¿Por qué? Porque es su padre, sencillamente por eso. Porque es su papá. Y el niño no tiene que hacer nada para que lo ame. Simplemente usted lo ama. Así es Dios con nosotros. Él es tu Padre celestial. Si no lo sabías, quiero recordártelo. Dios es tu Padre celestial. Él te creó y Él te ama. Él te ama. Como no tienes una idea. Él encuentra gozo en ti. Cuando Él te ve, tú no tienes que hacer nada para agradarte, para ganarte el amor de Él. Él simplemente encuentra gozo en verte. Él quiere que tú lo sepas. Y por eso, como ese padre que cuida a su hijo, Él quiere rescatarte. Él quiere darte lo mejor.
Él quiere darte una vida completa. Así como un padre quiere darle lo mejor a su hijo o a sus hijos, así el Señor quiere hacer eso con nosotros, y Él lo hace. Nos da una vida para la que fuimos destinados. Por eso vale la pena estar con nuestro Padre Celestial. Amén. Vale la pena estar con Él. El Salmo 70, verso 5 dice: en cuanto a mí, pobre y necesitado, por favor, Dios, ven pronto a socorrerme. Tú eres mi ayudador y mi salvador. Oh Señor, no te demores. Esa es una oración pidiendo auxilio, pidiendo un socorro. Cuando usted sienta los problemas que lo rodean, que te has dado cuenta de que no habrá forma en la cual tú puedas salir por tus propias fuerzas, ya sea cualquier cosa, que se descompuso el auto, que estabas perdido, una situación financiera o de salud, y que necesites un Salvador, ahí está una oración de pedir auxilio, de pedir un socorro a nuestro Dios. ¿Qué tan fácil puede ser para usted pedirle ayuda a Dios? ¿Qué tan fácil? Porque quiero decirle que no es muy fácil. Hay personas que no quieren la ayuda de Dios, que se resisten a que Dios les ayude. Pero la palabra está llena de situaciones, de personas que necesitaban ser salvadas. Adán y Eva es un caso de ellos. José, Moisés, Jonás, el pueblo de Israel, todos ellos necesitaban un rescatador, un salvador. Pero si leemos o si ponemos atención, no todos ellos encontraron fácil el pedir ayuda. ¿Sabe por qué? Porque en el ser humano hay un problema que se llama orgullo. Una manifestación de la carne, que es el orgullo. Que dice, no, ¿yo por qué? Para algunas personas es difícil admitir que necesitan la ayuda de alguien más. Se resisten a ser ayudados. Pero dice la palabra que Dios rescata al humilde. Dice en el Salmo 18, 27, que el Señor rescata al humilde, pero humilla al orgulloso. Por eso Jesús es el Salvador final para nuestra vida. Jesús vino a la tierra para salvar a la humanidad a través de su muerte y de su resurrección. Jesucristo, dice la palabra, que se dio a sí mismo en rescate por todos. Pero el punto aquí es que cada uno de los que quieran ser rescatados por Él necesitan admitir que necesitan ser rescatados. Si no, no se va a poder hacer. Hace falta entonces honestidad, hace falta humildad para admitir nuestra necesidad de Dios en nuestra vida. Y ahí está el problema en las personas, que no quieren aceptar, no quieren admitir que necesitan ser ayudados. Y ese es el problema. Por eso dice el Salmo, en esta oración del Salmo 75, en cuanto a mí, pobre y necesitado, por favor Dios, ven pronto a socorrerme. Tú eres mi ayudador, mi salvador. Oh Señor, no te demores. Esa oración está diciendo, Señor, te necesito. Necesito que me ayudes, que me salves de esto.
Y es lo que el Señor busca en las personas. Busca en nosotros que admitamos, que seamos honestos y con esa humildad mostremos esa manifestación de pedir ayuda a nuestro Padre. Dígale que a su lado, es todo lo que tienes que hacer. Es todo lo que tienes que hacer. Dígale, aceptar su gracia, aceptar su misericordia y aceptar su amor. Gracia, misericordia y amor. Es todo lo que necesitas. Y ahora dígale, pero tienes que dejar el orgullo fuera de tu vida. Tienes que echar fuera el orgullo. ¿Para qué? Para que la ayuda de Dios se manifieste en nosotros. Por eso la vida cristiana se trata, en pocas palabras, de depender de Dios siempre. De eso se trata. Una dependencia total en Dios. Y Él quiere que así vivamos. Una dependencia total en Él. Cuando esto sucede, entonces día con día el Señor nos va a estar mostrando, nos está mostrando su plan, nos está mostrando su voluntad perfecta, su voluntad a nuestra vida, y entonces nosotros estamos caminando en esa voluntad y vamos a comenzar a conocer y vamos a comenzar a vivir una vida diferente y vamos a ver cosas que no veíamos antes. Las prioridades van a cambiar. El estilo de vida cambia cuando nosotros nos encontramos con Jesús en nuestra vida. Amén. Por eso la vida cristiana se trata de eso, de una dependencia total en Jesús, nuestro Salvador. Por eso si estás en problemas, tienes un Salvador. Se llama Jesucristo. Y Él no falla. Una situación, tienes un Salvador, Jesucristo. Que no te gane el orgullo. Pídele a Jesucristo que Él es el Salvador en nuestra vida. Amén. Vamos a ponernos de pie. De eso se trata la vida cristiana. Y esta palabra, este mensaje, se trata de eso, de vivir la vida cristiana día con día. Vida de fe en el Señor. Cierre sus ojos y oramos. Oremos al Padre. Gracias te damos, Señor, en esta noche. Que tú nos muestras a vivir, tú nos enseñas a vivir la vida en ti, Señor. Te damos gracias. Porque hoy estamos en ti. Dígale, hoy cuento contigo, Señor. Dígale gracias. Porque no estoy solo, porque no estoy sola en la vida. Yo sé que tú, Señor, estás a mi lado. Y ante cualquier circunstancia, yo sé que tú eres más poderoso que cualquier problema en la vida que se me presente. Por eso dígale, mi dependencia total está en ti, Señor. Mi dependencia total está en ti. En esta noche quiero declarar una vez más que tú eres mi dependencia total, Señor. Dígale gracias por ese amor que tú me das día con día. Gracias, Señor, porque ahora entiendo que soy de tu agrado. Ahora entiendo que en mí hay gozo para ti, porque soy tu hijo, soy tu hija. Soy un motivo de tu alegría, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque ahora tu amor nos abraza. Tu amor nos rodea, nos cubre. Nos llevas a vivir una vida en otra dimensión. Una vida diferente, Señor. Porque ahora tú eres nuestro Padre. Gracias,
porque yo sé que puedo pedir socorro a ti, puedo pedir auxilio, puedo pedir que tú intervengas en mi vida y lo harás, Señor. Gracias, Señor, por eso y lo que tú haces en nosotros. En el nombre de Jesús. Aleluya.